Hace algunos años atrás, antes de que algunos de nosotros hayamos nacido, en Alemania había un problema muy grande. Esto fue en el año 60, 61. Había en Alemania una disputa interna, un problema interno en el país, y entonces el país estaba dividido. Había una parte que era demócrata y había una parte que era comunista. Había una parte que era socialista y la otra parte que era comunista. Entonces, estaban medio en guerra entre ellos. Y ahí en el año 1961 decidieron dividir Alemania e hicieron el muro, lo que nosotros conocimos como el muro de Berlín. El muro de Berlín que dividía una parte de Alemania con la otra, fue también muy cuestionado porque parte de la familia quedó de un lado y la otra parte del otro, y no pudieron verse por 28 años prácticamente, porque los que estaban de un lado no podían pasar al otro. Era una muralla de 155 kilómetros en las que había barreras por las que solamente se podía pasar con la autorización del gobierno de un lado o del otro. No es que era solamente el gobierno comunista que no dejaba pasar para el otro lado. Al revés también pasaba. Durante todos esos años, arriba de esa muralla había torres en las que había vigilancia con reflectores, tal cual como se ven en las películas, y había alambres de púas, esos enrollados que impedían que alguien, por más que quisiese, pudiese pasar del otro lado. En el año 1989, en noviembre de 1989, que sí, ahí sí ya la mayoría, o creo que todos nosotros, lo hemos visto porque fue transmitido a nivel mundial por la televisión, se hablaba, era lo único que se hablaba en ese momento fue cuando derribaron el muro de Berlín. Y no sé si se acuerdan, era algo muy emocionante ver en ese momento cómo familiares, cómo amigos podían reencontrarse después de tantos años, después de tantísimos años. 28 años en los que quizás no pudiste ver a tu mamá, quizás no pudiste ver a tu papá, quizás no pudiste ver a tus amigos, a tus conocidos, y después de esos 28 años, por fin, cuando se derribó esa muralla, Alemania volvió a ser una sola y pudieron reencontrarse, pudo reencontrarse todo el pueblo de Alemania. Eso es más o menos de lo que Pablo nos va a hablar acá en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Pablo va a hablarnos de Israel, los gentiles, de cómo los gentiles, porque él le está hablando a los efesios, que eran gentiles para el pueblo de Israel, de cómo ellos no tenían ningún derecho, no pertenecían al pueblo de Israel, entonces estaban lejos de Cristo, lejos de Dios. Pero después va a decir de qué manera los gentiles llegaron y llegamos nosotros también, porque nosotros también somos gentiles, a estar cerca de Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que los gentiles estábamos lejos de Cristo y ahora estamos cerca de Cristo, pero también nos va a enseñar en este pasaje que necesitamos tener una buena base, un buen fundamento para seguir a Cristo. Entonces, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte lo que podemos aprender en el día de hoy. Rogamos que tú obres en nuestras vidas, que trabajes, que podamos, Señor, poner en práctica todo lo que aprendemos y también podamos enseñarlo. Señor, enseñarlo a nuestros hijos, enseñarlo a nuestros hermanos y edificarnos de esta manera mutuamente. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Lo primero que Pablo les va a decir acá es: ustedes eran gentiles, estaban lejos de Dios, estaban lejos de Cristo, estaban lejos de tener alguna promesa de parte de Dios. Y Pablo va a empezar igual que lo hizo al comienzo del capítulo 2. ¿Se acuerdan que vimos en los primeros 3 versículos del capítulo 2? Pablo les habló a ellos diciéndole: ustedes estaban muertos, ustedes no tenían posibilidad de tener vida en Cristo, y después va a cambiar el discurso. Ahora Pablo comienza haciendo lo mismo acá en versículo 11. Pablo le dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo le dice a ustedes que no eran el pueblo escogido por Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor llama a Abraham? En Génesis, Él le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Y por esa nación, por tu descendencia, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Al que te bendijere, lo bendeciré, y al que te maldijere, le maldeciré. Le dice el Señor a Abraham, le promete el Señor a Abraham. Y así lo hizo. Pero de Abraham salió la nación que el Señor escogió. Todo el Antiguo Testamento el Señor trata con Israel. Vemos vez tras vez al Señor tratando con Israel, que obedece, peca, es castigado y se arrepiente. Después que se arrepiente, vuelve a caminar con el Señor. Desobedece, es castigado y vuelve a arrepentirse. Vez tras vez, es lo mismo vemos en todo el Antiguo Testamento.
Y el Señor tratando con Israel, el Señor tratando con su pueblo. Comienza dándole la tierra prometida, la tierra que Él mismo le prometió. ¿Se acuerdan? Pasan el Jordán y allí hay gigantes, dice. Allí hay lugares en los que Israel ni pensaba que podía llegar a estar. Pero Dios se los da, Dios lo entrega en sus manos. Y Dios le va haciendo promesas a Israel. Por supuesto, en medio de todo el trato del Señor con Israel en el Antiguo Testamento, encontramos la promesa de el Salvador, el Señor Jesucristo, que va a venir, el Redentor que va a venir para liberar a Israel. También esa promesa principalmente era para Israel. Israel iba a ser redimida por ese Salvador, por ese Señor. Y el Señor va tratando vez tras vez con Israel, vez tras vez con ellos. Y cuando el Señor habla acerca de Israel, Él dice, mi pueblo. En Éxodo, en el capítulo 8, vemos vez tras vez, capítulo 8, versículo 1, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile a Jehová, que Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Allí es cuando Israel está cautivo en Egipto. El Señor manda a Moisés a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Versículo 20 del capítulo 8 dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. Versículo 13 del capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dijo así, deja ir a mi pueblo. Versículo 17 lo vuelve a repetir y así vez tras vez. Y si vos buscás en todo el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla con otros, les dice, mi pueblo, mi pueblo. Israel era su pueblo, Israel era el pueblo escogido por el Señor. Israel era al que estaban dirigidas todas las promesas que había el Señor hecho. Primero a Abraham, después a Jacob, después a Israel. Todo estaba referido a Israel. Todo era con referencia a su pueblo, a su pueblo. El Señor no lo mencionaba de otra manera. Él lo mencionaba como mi pueblo. ¿Y qué parte teníamos los gentiles? Bueno, tenían, yo no vivía en ese tiempo, ¿no? Pero ¿qué parte había para los gentiles? El gentil que quería judaizarse, y encontramos a varios en el Antiguo Testamento, que dejaron sus pueblos para servir a Dios. Se juntaron al pueblo de Israel. Adoptaron su doctrina, adoptaron lo que ellos creían, adoptaron al Señor y vivieron para el Señor. Pero no era la generalidad de los gentiles, no eran todos los gentiles, no eran pueblos enteros que se volcaban al Señor. Encontramos, sí, por ejemplo, el ejemplo de Nínive, un pueblo que cuando el Señor le habló, le mostró el pecado, dijeron, y hasta quizás por decreto del rey, todos nos tenemos que arrepentir, todos tenemos que volvernos al Señor. O cuando el rey le dice, porque ve lo que el Señor está haciendo con Daniel y con sus amigos,
y ordena al pueblo a que todos tienen que adorar a Jehová, que todos tienen que adorar al Señor. Pero no era que todo el pueblo de repente empezó a creer en Dios. No era que todos se volcaban al Señor. Había algunos individuos personalmente que se volcaban y buscaban a Dios. ¿Por qué? Porque no eran el pueblo escogido por Dios. Israel sí. Israel sí. Y Dios no se va a cansar nunca de decir que es su pueblo. Aún hoy, Él bendice de una manera especial a Israel. Aunque vemos que hay guerras, aunque vemos que hay un montón de cosas que están pasando, Dios sigue viendo a Israel como su pueblo. Y hay promesas que todavía no se cumplieron de las que hizo el Señor a Israel, que se van a cumplir en el futuro. Y lo va a cumplir a Israel porque son las promesas que Él hizo. Y todas las promesas, como cantábamos hoy, todas las promesas, Él las cumple. Las va a cumplir para Israel y las va a cumplir las promesas que son para nosotros también. Las promesas que son para nosotros también. En versículo 12 el Señor les dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Sin Cristo. No había un redentor prometido para los gentiles. No había un redentor prometido para los hermanos de Éfeso. Y Pablo les dice, eso es lo que eran ustedes. Y es interesante porque después, más adelante, les va a decir, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque los dioses a los que nosotros adoramos, a los dioses a los que nosotros adorábamos y que el mundo adora, no son Dios. No es Dios. Y cada uno de nosotros, cuando estábamos lejos del Señor, antes de haber creído en Cristo como Salvador, teníamos distintos dioses. Algunos que estábamos en el catolicismo, adorábamos a ciertos santos, a ciertas imágenes. Otros que profesaban otra religión, adoraban a otros dioses. Y aún los que se llaman ateos. El ateo dice, yo no creo en nada. No hay un Dios que exista para mí. Sin embargo, hay algunas cosas que en su vida son un Dios. Porque quizás a vos te pasaba y quizás te pasa todavía. Porque si hay algo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, eso pasa a ser tu Dios. Eso pasa a ser mi Dios. Y a veces no nos damos cuenta. Pero tenemos cosas que son muchísimo más importantes que el mismo Señor para nuestra vida. Y Pablo les dice acá a los hermanos en Éfeso, ustedes vivían de esta manera, ustedes no tenían un Dios verdadero, ustedes no tenían promesas de vida eterna. Israel sí, Israel sí. Israel tenía todas las promesas que el Señor le había dado, pero ustedes no tenían ninguna. No había promesa para los gentiles, no había promesa para nosotros. Y el Señor les habla por medio de Pablo diciéndoles esto, todo lo negativo que había, igual que en los primeros 3 versículos del capítulo 2, ¿se acuerdan? Todo lo negativo que había para los efesios y que había para nosotros también. Todo eso que nos jugaba en contra, todo eso que no nos favorecía para nada, todo eso que nos alejaba del Señor y de la posibilidad de tener vida eterna.
Pero ¿se acuerdan? Versículo 4 del capítulo 2. Fíjense cómo empezaba. Pero Dios. Fíjense en cómo empieza versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Ahí va a cambiar completamente la forma en que nos vemos. Pablo les dice, ustedes eran de esta manera, pero ahora, por medio de Cristo, todo eso quedó atrás. Todo eso es lejano para nosotros. Aunque seguimos siendo gentiles, no somos Israel. La iglesia no es Israel del Nuevo Testamento. La iglesia es otro pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque nos dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Israel no quiso saber nada con el Redentor. Israel no quiso saber nada con el Salvador que Dios había prometido y que envió cuando envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y fue casualidad? No. Fue algo que ya estaba predeterminado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y ahí aparecemos nosotros, ahí aparecen los hermanos de Éfeso. Ahí aparecen todo el resto de los gentiles. Cuando Israel niega a ese Redentor, niega a ese Salvador, niega al Señor, cuando le da la espalda, ahí tenemos nosotros la posibilidad de entrar en la mirada de nuestro Señor. Pablo va a decir ahora, ustedes están cercanos al Señor, ustedes están cerca de Cristo. Fíjense en versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y otra vez, igual que en los primeros versículos del capítulo 2. Ustedes eran así, 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 pero Dios que es rico en misericordia, pero Dios por su gracia nos dio la vida eterna y les dice todo lo que tenían ahora. Acá va a decirles, pero ahora en Cristo, por la sangre de Cristo. Ustedes son hechos cercanos. Ya no tienen que estar más sin esperanza. Ya no tienen que estar más sin Dios. Ya no tienen que estar más sin promesas. Y por supuesto, a nosotros no se nos aplican las promesas que el Señor le hizo a Israel. Esas promesas son para Israel. Pero el Señor nos llenó de promesas a nosotros. Y la primera que nos da es la vida eterna. Él nos promete la vida eterna si crees en Cristo como Salvador. Y cuando creíste en Cristo como Salvador, ya pasaste a ser parte de la familia de Dios, pasaste a ser parte del cuerpo de Cristo. Y tenés vida eterna. Tenés vida eterna. Lo estudiamos cuando estudiamos Gálatas. Fuimos santificados. Fuimos redimidos. Lo estudiamos también al comienzo del capítulo 1 de Efesios. Todo lo que el Señor nos dio por medio de la sangre de Cristo. Cuando creímos en Cristo, Él nos dio todo eso. Él nos hizo sus hijos. Nosotros dice que estábamos lejos. ¿Se acuerdan? Estudiamos cuando vimos la introducción a los Efesios. Los Efesios tenían un gran templo, el templo de Diana, y ellos adoraban a Diana. Era lo máximo en esa ciudad, porque era de lo que muchos vivían, era de lo que muchos trabajaban. Era el lugar al que venían de todos los lugares del mundo para adorar.
Pero Dios les dice ahora, ustedes tienen un nuevo Dios. Ahora vienen a ser parte de la familia de Dios, parte de nosotros. ¿Por qué? Porque como Pablo enseña en Romanos, en el capítulo 3, cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay bajo sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y como no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y unos versículos después, versículo 23, Él va a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así estábamos nosotros, así vivíamos nosotros. Israel también, y vive hoy también así, sin buscar a Dios, alejados del Señor, sin buscar aquel que puede darnos la vida eterna. Y Pablo dice, ustedes vivían así. Pero un par de capítulos después, en capítulo 5, en el versículo 1, él dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y le está hablando a los mismos romanos que les estaba diciendo un par de capítulos antes, todos somos pecadores. Y lo mismo nos dijo a nosotros, lo mismo hizo con nosotros. El día que Él obró en nuestras vidas para darnos fe, para poder creer en Cristo, para darnos fe, para tener vida eterna. Él lo hizo todo, igual que vimos en los primeros versículos. Estábamos muertos, Él nos dio vida. Estábamos ahora, dice Él, lejos de Dios y Él nos hizo cercanos. Él nos acercó. Él es quien tiene el poder. Él es quien hizo la paz. Él es quien nos justifica. Y Él hizo que ya no haya un Israel y gentiles. Ahora dentro de la iglesia, tanto judíos como gentiles, formamos un solo cuerpo. Ya no hay promesas solamente para Israel, hay promesas para la iglesia, que está compuesta por hombres y mujeres de todas las nacionalidades, de todas las etnias, de todos los idiomas, de todos los colores. Ya no hay diferencia. Es interesante porque aún entre nosotros, en nuestro propio país hay diferencias, ¿no? Si hablan con alguien del interior, les van a decir los porteños. Los porteños son esto otro, son aquello. O mismo en el interior, el santiagueño se burla del tucumano, el tucumano se burla del santiagueño. Y hacemos diferencias, y aunque sabemos que son simplemente burlas y son chistes, esa diferencia existe. Y a veces miramos al que tiene una verdulería y decimos el boliviano. Ni siquiera lo llamamos por el nombre. Bueno, Martín Fierro lo decía, que entre nosotros, al que tiene tez oscura, solamente le decimos negro. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Pero Cristo nos hizo uno. No tiene que haber diferencias entre nosotros. No tenemos que mirar al otro como alguien que es menos o que es más que nosotros. Cada uno de nosotros podemos estar
edificándonos, y es lo que el Señor nos va a enseñar después. En capítulo 4 Él va a hablarnos acerca de cómo tenemos que edificarnos unos a otros, de cómo tenemos que amonestarnos, de cómo tenemos que ir adelante, de crecer como iglesia. Nos va a enseñar que no hay diferencia entre el que es el pastor y cualquier hermano de la iglesia, que todos tenemos que hacer la obra, que todos tenemos que hacer el mismo trabajo para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque somos uno. Entonces, cuando viene alguien que no tiene el crecimiento todavía en el Señor, tenemos que ayudarle. Tenemos que ayudarla a crecer, tenemos que ayudarla a madurar, tenemos que ayudarla a pensar como piensa el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de su palabra, lo hacemos por medio de enseñarle lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿cómo voy a enseñarle a alguien si yo no conozco la palabra? Necesito conocer primero yo la palabra, para poder enseñarle a otro, para poder transmitirle a otro, para poder ser un maestro en la clase de los niños, para poder llegar a ser uno en el Señor. El Señor dice que todos podemos llegar a la unidad de la fe, a la unidad de la fe, que podemos llegar a ser uno, pero eso lo tenemos que hacer estando unidos. Estando unidos, siendo como las hormigas, que no anda una buscando una hoja por allá y la otra por allá, no, todos juntos, trabajando todos a la vez, haciéndonos uno en el Señor. No importa si mi hermano es más débil. No importa si mi hermano está pasando en este momento por una dificultad que lo tiene mal espiritualmente. Tenemos que ser uno. Y como digo siempre, agarra tu teléfono, mandale un mensaje. Llámalo por teléfono, anda a visitarlo. Acércate. Después de la reunión, cuando nos juntamos a tomar un café, a tomar algo fresco, no le preguntes cómo salió el partido, preguntale cómo anda de salud, preguntale qué necesidades tiene, preguntale de qué manera le podés ayudar. Compartile un pedido de oración, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza de decirle, mira hermano, estoy teniendo este problema en mi vida, necesito que ores por mí, necesito ser fortalecido. No tengas vergüenza de decir, tengo tal o cual enfermedad en este momento y necesito que ores por mí. No tengas vergüenza de preguntarle, ¿qué necesidad tenés? Simplemente para que ore por vos. Y si puedo ayudarte, te voy a ayudar, pero quiero orar por vos. Quiero saber qué te está pasando. La semana pasada fuimos a visitar a Hugo. Sé que vino el domingo. Pero Hugo necesita que lo llamemos, necesita que nos acerquemos, necesita que le demos una palabra de aliento. No tiene que el pastor o uno de los diáconos ser quien vaya a visitarlo. Todos nosotros estamos capacitados para hacerlo. Tenemos que hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que saber qué es lo que necesita el hermano para estar mejor. Porque eso es lo que el Señor nos propone como iglesia. Ya no hay diferencia. Acá Pablo le estaba hablando a judíos y gentiles, a Israel, circuncisos y gentiles incircuncisos. Les dice, ya no hay más esa diferencia. Ya no hay más esa diferencia. Ustedes son uno. Y acá en la iglesia no tenemos
tampoco una diferencia de alguien que es millonario y alguien que es muy pobre, que no tiene para comer. Gracias al Señor no tenemos esa diferencia. Pero si hubiese dentro de la congregación alguien que tiene mucha plata y alguien que come 2 veces por semana porque no tiene más dinero para comer, tanto el uno como el otro tienen que hablar como hermanos en la fe. Tienen que ser iguales delante del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, por supuesto, para que yo te pueda ministrar y no solamente ir a tu casa o hacerte un llamado por teléfono, tenés que congregarte, necesitas venir todos los domingos a la iglesia para que el hermano que esta semana haciendo su devocional recibió una bendición porque leyó algo que fue de muchísima bendición para su vida, te lo comparta. Te diga, ¿sabes qué? Esta semana estaba leyendo y leí este salmo, leí este proverbio, leí este pasaje y fue de bendición para mí. Quiero compartírtelo porque quiero que sea de bendición para vos. Y cuando eso te pasa, hacelo, vení el domingo y compartilo con los hermanos. Contale cómo el Señor te bendijo esta semana en tu trabajo. Contale cómo te bendijo en tu familia. Contale cómo el Señor está siendo bueno con vos. Y si tenés problemas, contale también esos problemas a tu hermano para que ore por vos. Somos una familia, somos un cuerpo. Acá Pablo les habla de un templo que tiene que ser edificado. Y un templo va, igual que este templo, ladrillo por ladrillo. Pero si no hay una base, por más que haya ladrillo sobre ladrillo, va a caerse. Y si los ladrillos no están bien puestos, cruzados entre sí y agarrados con el cemento, con la cal, con la arena que tienen que estar agarrados, va a caerse. Si hacemos un edificio en el que vamos a poner un ladrillo sobre el otro sin nada que lo pegue, en algún momento va a tumbarse. Por eso yo necesito que vos estés acá para sostenerme. Y yo tengo que estar acá para sostenerte a vos. Y así, uno sobre otro, con la palabra de Dios en medio, para ir edificándonos. Y Pablo termina este párrafo que va hasta versículo 19, diciéndole en versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo les dice, hermanos, tienen que ser uno, no tiene que haber división en la iglesia, no tiene que haber un problema de si uno es circuncidado y el otro no es circuncidado, si uno cumple la ley y el otro no la cumple, porque la ley es la que el Señor está estableciendo ahora para la iglesia. Ya no es la ley que le dio a Israel, es la ley que el Señor da para la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos el templo que se va edificando, nosotros somos la familia de Dios. Entonces necesitamos ayudarnos, necesitamos amonestarnos, necesitamos acercarnos y edificarnos unos a otros. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer estando firmes en Cristo. Versículos 20 al 22.
dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo le dice, ¿cómo van a edificarse? Por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. Por supuesto, era la enseñanza que los apóstoles estaban dando, porque ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento. Ellos no tenían ni siquiera los evangelios en ese momento. Ellos estaban escuchando y aprendiendo de lo que los que habían sido los discípulos y ahora eran apóstoles, estaban enseñándoles acerca del Señor Jesucristo. Y tenían todo el Antiguo Testamento, tenían a los profetas. Él les dice, escuchen a los profetas, lo que les hablaron, lo que les enseñaron. Lo que nosotros les estamos enseñando ahora, esa tiene que ser la base. Pero por supuesto, nuestra base, dice, está sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la piedra fundamental. Lo estudiamos cuando estudiamos Pedro también, ¿se acuerdan? La piedra fundamental es el Señor Jesucristo. Y sobre Él los profetas y sobre Él los apóstoles. Nosotros tenemos hoy, gracias al Señor, toda la revelación que teníamos que tener, la tenemos acá en su palabra. El Señor ya no necesita profetas que interpreten lo que el Señor quiere para la iglesia. Eso ya no existe, ya está todo acá, ya está todo revelado. Ya está todo escrito, lo que el Señor tiene y quiere de nosotros. Su voluntad está escrita en su palabra. Ahora, ¿cómo me edifico? Bueno, sobre este fundamento. ¿Y qué viene a ser este fundamento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios de la que no solo vengo a aprender el domingo. La palabra de Dios que debo abrir cada día para estudiar, para aprender. Algunos tomamos la palabra de Dios y vamos siguiendo un libro o vamos siguiendo pasajes y estudiamos acerca de esos pasajes. Otros lo hacen con un libro devocional. Otros lo hacen con los almanaques que tienen su pasaje y tienen una aplicación. Hacelo de cualquiera de esas maneras, pero hacelo, por favor, porque es de la forma en la que vos podés crecer. Es la forma en la que el edificio va creciendo y el edificio somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Necesitamos edificarnos. Abrí tu Biblia cada día para estudiar. Algunos estamos haciendo la lectura anual. Yo ya es el tercer año que voy a hacerla. Y me arrepiento de no haberlo hecho antes. Pero todos los días tengo una porción para leer y en el año leo toda la Biblia. Te animo, hacelo. En la Biblia que tenés en tu celular está el programa para hacer eso. Y creo que todos tenemos la Biblia en el celular. Si no lo tenés y querés saber cómo hacerlo, pedímelo, yo te lo paso. Pero esa lectura que vos hacés, a veces son 3 capítulos, a veces son 5 capítulos. No es tu devocional. ¿Aprendés de la palabra de Dios? Amén. Sí, y cada año que vas releyendo la Biblia, vas aprendiendo más. Y este año lees un salmo y decís, no había entendido esto antes. Y ya lo leíste como 3, 4 veces. Pero ese no es tu devocional. Tu devocional
es sentarte, meditar en un pasaje de 5, 10 o un versículo y decir qué es lo que el Señor quiere para mí hoy. Y como nos contaron, y creo que es así, porque la ciencia lo dice que es así, la vaca va rumiando el pasto que va comiendo vez tras vez y dicen que tiene 4 estómagos, nunca lo comprobé, pero si es así, lo come, lo regurgita, lo come, lo regurgita, así tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios. Ir pensando durante mi día de trabajo, ¿qué es lo que el Señor me quiso decir en este pasaje? Cuando estoy en casa, ¿qué es lo que el Señor quiso decirme en este pasaje? Cuando estoy por irme a dormir, ¿qué es lo que el Señor quiso decirme en este pasaje? Porque necesito saberlo y necesito ponerlo en práctica. Toma tu Biblia. Toma tu Biblia como tomás el plato para comer cada día, como tomás el vaso de agua cada día porque lo necesitas. Así es como necesitamos la palabra de Dios. Así es como necesitamos del Señor cada día. Así que te animo. No importa cuán cansado estés. No importa todas las cosas que tengas que hacer en el día. No importa cuáles son las condiciones del clima. Toma la palabra de Dios. Estudialo. Lee lo que el Señor te quiere decir en ese día. Y ponelo en práctica. Porque el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser un templo santo. Un templo santo, dice allí, versículo 21. Y podemos llegar a ser un templo santo a medida que conocemos más y más de la palabra de Dios. A medida que vamos conociendo más de nuestro Señor. Así que te animo. El Señor ya rompió esa barrera que había entre el pueblo de Israel y los gentiles. Ya no hay más gentiles. Acá entre nosotros hay uruguayos, hay peruanos, hay una cubana y hay un montón de argentinos. Bueno, delante del Señor somos todos hermanos. No hay uruguayos, no hay peruanos, no hay cubanos, no hay argentinos. Somos todos hijos de Dios. Somos todos familia. No tiene que haber diferencia entre nosotros. Y sé que no hay esa diferencia de menospreciar al otro porque es de un país o porque es de una provincia, ni nada de eso. Pero aún cuando no hay esa diferencia, a veces hay diferencia de decir, no me llevo bien con este, entonces no le hablo, no me junto, no lo trato. No tiene que existir eso entre nosotros. Tenemos que ser una familia. Tenemos que ser una familia. A veces Alicia y yo discutimos. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin hablarnos? Hasta que llega la hora de la comida, ¿no? Y le digo, ¿qué cocinaste? Ahí ya nos reconciliamos. No tiene que ser así, no tiene que pasar así. Y así tampoco tiene que pasar en la familia del Señor. No tenemos que pasar tiempo que no hablamos con otro porque creemos o pensamos que está de tal o cual manera. Porque creemos o pensamos que no va a pensar lo mismo que yo, no va a creer lo mismo que yo, no va a decir lo mismo que yo. Necesitamos ser unos en el Señor. Así que, hermanos, les animo. Estudiemos la palabra de Dios cada día. Tomemos la palabra de Dios cada día para ir creciendo. Nuestro fundamento, nuestra base está en la palabra de Dios. Nuestra base fundamental tiene que ser el Señor Jesucristo y todo lo que se nos enseña en la palabra de Dios. Y cuando tenemos esta base, nos vamos edificando los unos a los otros. Entonces,
Como conclusión, estábamos lejos del Señor. Ahora somos cercanos al Señor. Pero no solo somos cercanos, ahora tenemos una base, que es el Señor Jesucristo y es su palabra. Juntos necesitamos edificar un templo santo. Un templo en el que el Señor more entre nosotros y se dé las gracias a sí mismo por haber edificado esta iglesia. Les animo a que vivamos vidas que glorifiquen a nuestro Señor. Y lo vamos a hacer a medida que vamos creciendo y que vamos aprendiendo más y más de su palabra. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu misericordia. Agradecerte porque, Señor, en esa misericordia un día nos diste vida, un día nos hiciste cercanos a ti, Señor, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Un día nos diste vida eterna y nos hiciste parte de tu familia, parte de este edificio, Señor, que es tu iglesia. Rogamos que nos des sabiduría, rogamos que obres grandemente, Señor, en nuestras vidas, que podamos cada día ir aprendiendo más y más de tu palabra, que podamos cada día meditar, Señor, en ella para ir creciendo y que podamos honrarte, que podamos glorificarte en todo, absolutamente en todo lo que hacemos. Pedimos, Padre, que bendigas el resto de esta reunión, que bendigas el tiempo de comunión que tendremos luego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie.